Las palabras del cuerpo, especial de la Feria Internacional del Libro de Bogotá 2025. Estamos aquí con Miguel Torres en especiales HJCK en medio de la Feria del Libro de Bogotá. Miguel, bienvenido a la HJCK. Gracias, Camila, es una emisora que escucho desde que soy joven. Miguel, a mí me gustaría que empezáramos hablando sobre uno de los tópicos más interesantes que tiene tu literatura y es la memoria, ¿no? Además, una memoria que puede uno pensarla histórica si pensamos en la siempre viva, pero también fragmentaria. ¿Qué es la memoria para Miguel Torres? Pues la memoria es un lugar donde están depositados todos los recuerdos nuestros, propios y ajenos, donde se almacena todo eso en el cerebro. Es muy misterioso y complejo y quizás nadie sepa muy bien cómo funciona, ¿no? Lo que sí es terrible es cuando se pierde. Mientras se tenga, es una herramienta muy útil para un escritor y para un artista en general. Para mí siempre ha sido útil usar la memoria como un elemento de recuerdo desde mi niñez y también como un gran material de imaginación, ¿no? Esa parte de la imaginación me gusta porque la gente piensa que cuando uno habla de memoria tiene que responder casi que a la realidad de los hechos, a cómo pasaron, y yo creo que la memoria también es una construcción de ficción porque cada uno vio la realidad de una forma diferente, ¿no? Sí, exactamente. Pues claro, un escritor lo que hace es precisamente acudir a la memoria, pero mediante un trabajo, ¿no? Mediante la disciplina de escribir, de buscar, de explorar en sus recuerdos. Ya cuando uno entra, por ejemplo, a ese terreno brumoso del recuerdo, sobre todo los recuerdos más antiguos, empieza a funcionar la imaginación como un complemento de los recuerdos que no se concretan de una manera muy nítida. Uh-huh. Entonces la imaginación compone. Claro. La imaginación acude en ayuda de uno, componiendo lo que falta e inventando. Hasta un momento en que uno no sabe si lo que está recordando lo vivió, es ficticio, lo oyó o cómo lo construyó. Y así es como funciona la memoria de un escritor, incluso robándose los recuerdos de los demás. Claro. Sí, yo he oído muchas cosas que me las adjudico y después ya me las adjudico tanto que ya no recuerdo que me las robé, sino que pienso que son mías. Que son tus propios recuerdos. Absolutamente. Entonces así funcionan las cosas, así es que son. Miguel, hay como una nueva oleada de literatura, casi que como la música, y es una industria editorial muy vertiginosa, todo el mundo está sacando libros muy rápido, muy seguido, y yo quisiera que usted nos contara su opinión sobre esto, porque usted no solo ha escrito literatura, sino que ha hecho muchas otras cosas en el mundo artístico. ¿Y qué piensa de ese desarrollo un poco vertiginoso de la creatividad misma? Pues lo que pasa es que es realmente, me parece a mí que es una vertiginosidad un tanto ficticia, empujada por unos intereses. No es lo mismo cómo se publicaba, por ejemplo, un libro hace 100 años, claro, cuando, por ejemplo, Scott Fitzgerald publicaba sus novelas, o escritores de ese tiempo, o luego ya en los 20, en los 30, ¿no? Después Faulkner, Hemingway, todos ellos, en Estados Unidos. Había un trabajo literario en las editoriales enfocado a resaltar, a cuidar, a pulir, a aconsejar, a sostener y apoyar a los escritores por sus obras literarias. Total. Que fueran valiosas al entender de los editorialistas. Entonces había una gran mirada sobre lo que podríamos llamar, entre comillas, una calidad literaria, ¿no? Que es muy difícil entrar a descifrar qué es eso, ¿no? Pero, naturalmente, había un cuidado de acompañar, por ejemplo, a un escritor en la edición de una novela todavía por terminar, por ejemplo,
para llegar a una culminación que pudiera ser un éxito literario. Total. No económico, distinto. Ahora, si eran las dos, buenísimo. Buenísimo. Sí. Hoy día yo creo que lo que es vertiginoso y lo que ha hecho que se publiquen tantos libros es que las editoriales descubrieron que eso es un gran negocio. No ha dejado de serlo, las editoriales comerciales, obviamente, claro, pero ha llegado con tanta fuerza esa gran velocidad, esa avalancha, que se olvidó realmente un poco la literatura y ahora las publicaciones son por la demanda. ¿Qué se demanda? Le fabricamos. Usted quiere que le hagamos un libro sobre tal cosa y la otra, se lo hacemos. Ustedes quieren este otro tema, se lo damos. Claro. Entonces, los escritores, hay muchos escritores que están dispuestos a escribir esos libros, claro, porque les producen, por un lado, mucho éxito, mucha aparición, nombre, mucha figuración y también dinero, y están trabajando en lo suyo, realmente no están haciendo nada indebido, sino que han elegido una manera de utilizar la literatura. Yo creo, Miguel, que dentro del imaginario colectivo, pues creo que de gran parte de las personas que se dedican al arte, cuando uno menciona su nombre y cuando menciona La Siempre Viva, casi que es como un archivo de memoria histórica, casi que se trata de como un trabajo que habló de un momento tan específico de nuestra historia como país que se quedó ahí impreso, casi como los archivos de la HJCK que tenemos tantos en las voces. ¿Y qué significa para usted eso? Que una obra suya, además de una fecha que marcó para siempre nuestra historia, sea un gran referente, un gran espejo de lo que pasó. Bueno, es algo que me sobrepasó y es una gran satisfacción, porque lo que uno busca es dejar una huella en este mundo, ¿no? Creo que todos buscamos eso. No creo los escritores que dicen, ay, a mí no me importa que se publique o no se publique. Entonces, ¿para qué escribe? Realmente, uno publica es para trascender, para dejar algo, para dejar una huella, para dejarle un ejemplo literario o de, no sé, de honestidad artística a los hijos, a los amigos, para que lo quieran más, como decía García Márquez, y eso es desde siempre. Uno escribe es para que lo quieran más la familia o los amigos, siempre, ¿no? Ahora, si eso se constituye en un éxito, digamos, que se combina, pues bienvenido, que sea también un éxito de ventas, por ejemplo, ¿no? En ese sentido. Pero si uno sabe, en este caso, a mí me han pasado cosas que me alegran mucho. Encuentros en la calle con gente, esas cosas satisfacen mucho, ¿no? Gente que fue a ver, por ejemplo, la obra, La Siempre Viva, y que de alguna manera los afectó, los tocó, les hizo cambiar de perspectiva los acontecimientos, que entre otras cosas el teatro es esa herramienta, ¿no? La novela también, ¿no? La transformación del lector, ¿no? Entonces yo creo que sí me tengo que dar por bien servido, como si no fuera una obra mía, ¿no? A veces lo pienso, alejada, que cuando por ejemplo en la prensa dicen aparecieron otras Siempre Vivas, ya Siempre Vivas viene de ahí. Claro, es como si fuera ya un rótulo, ¿no? Ya, es decir, ya no me importa que no me nombren a mí, porque eso es la Siempre Viva que yo escribí. Realmente para cualquier escritor eso es una gran satisfacción. Ahorita mencionaba que tanto pues la literatura y el teatro sirve para transformar al lector, pero yo quisiera saber cómo se transforma el escritor en estos años de carrera artística que usted ha tenido, qué ha conservado de ese primer Miguel que escribía con, me imagino también, un asombro del mundo, y qué ha cambiado a lo largo de los años. Es como un poco difícil poder racionalizarlo. Porque son cosas que van cambiando imperceptiblemente y sin mucho raciocinio, ¿no? Es difícil como detenerse a pensar en cómo es que uno está cambiando. Claro. Es como si el que empiece se pone a pensar cómo es que hace para caminar con 100 pies, de pronto se cae. Claro. Entonces,
Pero sí, claro, naturalmente una de las primeras cosas que advierto cuando empiezo a leer mis primeros escritos es que tenía muchísimo por aprender, que todavía no sabía escribir realmente. Y eso lo hace uno es con la constancia de escribir y escribir y escribir y de leer autores que lo afectan, que lo conmueven, que le gustan, que le produzcan placer, deleite, ¿no? Yo tuve afortunadamente eso, y si no lo tenía, lo buscaba. Sí, tenías esa hambre. Sí, claro, y había que saciarla y constantemente volver otra vez a saciarla. Leí mucho en mi juventud, creo que a los 20 años ya había leído todo lo que tenía que leer. Entonces, sí he cambiado mucho en la manera de escribir, fui perfeccionando hasta donde se puede mi forma de escribir. El mundo fue cambiando, yo fui cambiando, Con él, claro. Todo fue cambiando. Ahora, lo que sé es que nunca realmente aprenderé a escribir como deseo escribir, nunca. Y creo que ningún escritor lo logra. Y el escritor que diga ya llegué, entonces que se sienta y se duerma y no haga nada más, sino creer que lo van a felicitar y que le van a llover laureles. Realmente uno nunca llega. Hay un trecho que uno nunca alcanza y es bueno dejarlo. Claro, es como estar siempre persiguiendo una idea del atardecer, por ejemplo. Nadie alcanza el sol, pero todo el mundo está en el camino de llegar a él, ¿no? Claro, pues sí, el horizonte, como dijo alguien, allá está. Todos nacemos bajo el mismo sol, pero con distinto horizonte. Miguel, hay una cosa, yo soy antioqueña, soy de Medellín, y como una de las cosas que he escuchado mucho de los jóvenes cuando recién llegué acá, que fue hace 10 años, es que muy pocas personas han narrado mucho Bogotá, como que uno dice, es la capital del país, y como que a veces uno sentía que le faltaban ciertos relatos, pero entre las voces que estaban narrando la ciudad estaba la suya, y eso me parece importante porque es una ciudad con muchas ciudades adentro y narrarla también es un reto muy complejo. ¿Cómo ha sido para usted narrar la ciudad en la que usted nació y en la que ha vivido y en la que conoce además? Pues hace poco tenía una entrevista con Juan David Laverde y había como una pregunta parecida. Y yo lo que le dije es que lo que uno hace es contar su aldea, ¿no? Contar cómo creció, cómo conoció a sus hermanos, a su familia, a sus amigos, cómo tuvo la primera novia, cómo escribió el primer poema, cómo aprendió a vivir y a sobrevivir, y cómo es cómo son los caminos, los ríos, las montañas de esa aldea. Y para mí es Colombia. Y para mí, más que Colombia, es Bogotá, porque yo nací en Bogotá y siempre he vivido en Bogotá. Bueno, he vivido en otras partes, pero continuamente lo que he hecho es vivir siempre. Y recorrer la ciudad, la conozco desde niño casi, desde joven. Amo mi ciudad, la amo con todos sus defectos, pero es una belleza, una madre protectora. Total. A la que hay que cuidar con mucho y defender, ¿no? Y proteger. ¿Cuáles son sus lugares favoritos de la ciudad? El lugar favorito de la ciudad es mi casa, donde sea. Pero cuando salgo, pues el lugar favorito es mi casa con mi familia, con Jenny, mi esposa, con Mateo y Candelaria, mis hijos, con Humo, el gato, que ya no es Humo, ahora se llama Trilce, que es como el de Vallejo. Como el de Vallejo. De triste y dulce, ¿no? Sí. Ese es mi lugar favorito, esa es mi patria. Pero también me gusta mucho ir al centro. Las calles que conocí de niño son las mismas. La calle 10 del Teatro Colón es idéntica cuando yo tenía 8, 9, 10 años. La carrera quinta, la carrera cuarta. Ahora les pusieron unas letras de calle 2, no sé por qué. ¿Por qué hacen eso? No entiendo por qué. Esos sitios, pero lo que es la arquitectura, bellísima, permanece, las calles estrechas permanecen, casi que los mismos vecinos ya viejos, ya los nietos han crecido, hay mucha gente de hace 50 años que sigue viviendo allí. Ese sitio me gusta. Me gusta ir al Centro Internacional
a pesar de que haya sido una invasión arquitectónica, pero que uno se va también acomodando a ella, claro. Como cuando empieza a ponerse un vestido nuevo o unos zapatos que le aprietan y después poco a poco los empieza a domar y acomodarse, ¿no? Esa ciudad del centro me gusta la Avenida Chile, el centro Canal Ahorrar, el cine de ahí, así, no sé, también depende mucho de la compañía. Claro, ¿no? Claro. Pues si voy en buena compañía, me gusta estar. No importa el lugar, ¿cierto? Sí, no importa mucho el lugar. Hay una cosa que a mí me pasa cuando leo, y es que siempre siento que hay como una Camila que me habla desde el libro, ¿no? Como que siento que todos los libros me están hablando en mi propio idioma. Y yo quisiera saber, ¿a usted qué le pasa cuando lee? Porque como sabemos es un gran lector. Si tiene de pronto algún recuerdo de un libro que le haya hablado tan especialmente que usted dice, wow, esta voz de este libro me cambió para siempre. Hay escritores que han tenido una gran importancia para mí, ¿no? No son pocos. Realmente uno es como el depósito de una cantidad de escritores. Una biblioteca del lector, sí, dice Humberto Eco. Ahí está, la de uno. Yo no sé si Humberto Eco habla de eso, ¿no? Pero es eso, ¿no? Hay un escritor que casi nadie conoce, para no referirme a tantos escritores, porque obviamente hay muchos. Kafka, por ejemplo, para mí es Sábato, Faulkner, por decir algunos, pero Dostoyevsky, ¿no? Los escritores prefiero los apasionados que los muy académicos. Entonces, me gusta. Muchísimo. Apoyo esa emoción. Me gusta mucho. Entonces, por ejemplo, Sándor Márai, el húngaro. A mí ese escritor me parece fantástico. Y su vida tan tremenda, tan trágica, me subyuga. Por ejemplo, los diarios son tremendamente trágicos y conmovedores, ¿no? Yo incluso hice una adaptación teatral de El último encuentro. La tengo ahí todavía, no la he hecho, espero poder hacerla. Pero estaba escribiendo una novela hasta el año pasado, que empecé a montar otra vez mi obra El crimen del siglo, la versión teatral, como a fines de año, y entonces la dejé, porque estuve ocupado todo ese tiempo en ese montaje como director. Pero encabezaba cada capítulo con una frase de un escritor. Buenísimo. ¿No? Que algo tenía que ver con ese capítulo. Entonces, ahí estaba Dostoyevsky, estaba García Márquez, estaba Flaubert, Balzac, Sófocles inclusive, Faulkner, ¿quién más? Pirandello, en fin, otros. Y además había apartado algunos y después fueron creciendo porque los capítulos también se fueron como multiplicando. Claro. Entonces empecé a poner en cada capítulo el encabezamiento y a escoger novelas que tocaran el tema que iba a tratar. A veces en el transcurso del capítulo resultaba hablando de otras cosas, entonces me tocaba cambiar ese epígrafe, digamos. El que me hablaba. Claro. Miguel, entre ser un arquitecto en la literatura y ser un arquitecto en el teatro, el que pone las edificaciones, el que sabe dónde va cada cosita, ¿cuál prefiere entre la literatura y el teatro y en qué se unen ambos mundos? Realmente la construcción se parece mucho, pero es diferente, ¿no? Porque, por ejemplo, la literatura hay que leerla y hay un factor que es el tiempo ahí, ¿no? En el teatro está el tiempo y el espacio. Por ejemplo, en la literatura uno tiene que leer para ver. En el teatro uno tiene que ver para creer, ¿no? Pero la construcción, por ejemplo, los personajes es muy importante, porque tú, como narrador de una novela, tienes a los personajes, los pones incluso a pensar a través de tu misma voz muchas veces,
o eventualmente lo sueltas a que hable a través de ti, o de pronto escoges un personaje narrador, ¿no? Wow. Que va a narrar Sí, la claro. historia. En el teatro, los personajes, tú tienes, por ejemplo, en esta adaptación que acabo de hacer, tú tienes que soltar las amarras del narrador. Los personajes son autónomos, se vuelven libres. Están vivos se siempre. vuelven, absolutamente, a través de los diálogos. Ya no necesitan al narrador para vivir. Claro. Cada uno dice lo que piensa y arma con los demás un juego escénico ya, que es a través de actores para ser vistos y no leídos. Entonces es fascinante la diferencia, los tiempos. Por ejemplo, meter una ciudad como Bogotá en un escenario de 100 metros cuadrados, meter iglesias, meter cuartos, casas, patios, oficinas, calles, avenidas, casas, etcétera. Es una aventura bastante desafiante y como al mismo tiempo arriesgadísima. Claro. De que se desborde. Claro. Empiece a hervir eso y se derrame por todas partes. Pero apretar eso, que fue tal vez el logro que pude hacer en esta obra del crimen del siglo, meter la ciudad en 10 espacios escénicos simultáneos, que se van turnando en la narración como disolvencias cinematográficas. Es decir, hay una acción en un espacio, se va apagando y se prende otro espacio donde empieza la otra narración, con el mismo actor muchas veces. Mientras se va apagando una luz, el actor en la oscuridad llega a otro espacio y ya se prende allá. Entonces van habiendo como disolvencias y así se va contando la historia en 10 espacios que tienen una distribución en el espacio escénico, en el escenario, con tarimas de diferentes alturas y ubicaciones por la luz, que entonces se van turnando en los sucesos dramatúrgicos en la ciudad. En el crimen del siglo, está la oficina Gaitán en un sitio, pero está el cuarto de Juan en otro. Wow. Y está el todo taller, el universo contenido, exacto, ahí. Está ahí. El taller de Lozano, que es el que le vende el revólver a Juan, en otro. Entonces, hay cafés, está el Gato Negro, está el Café San Victorín, está el Café España, cafés, está la cocina de la madre, está el cuarto de Juan con la mujer. Así que es una cartografía Sí. por un montón de lugares que hacen Que parte es la ya ciudad. de Y nosotros. hay un momento en que hay una simultaneidad, en que en todos esos espacios está ocurriendo algo, Wow. como un caleidoscopio. Entonces es fascinante cómo Claro. una novela puede volverse eso, debido a, como a la irresponsabilidad mía. Claro. Miguel, ¿alguna vez en toda su carrera tuvo miedo como de decir, pues pucha, no va a seguir escribiendo o como duda sobre sí mismo? Sí, todavía, siempre. Siempre, yo creo que el miedo es un motor, en la vida y en el arte, ¿no? Hay algo, hay siempre una dudas, un temor. El temor del inicio, del enfrentamiento a una cosa que uno no sabe qué es, que no se la imagina, que uno la tiene que construir para ver cómo es una novela. Y el miedo inicial de enfrentarse a eso, y después la fascinación de estar adentro y empezar a avanzar ayudado por la misma novela. La novela es como un ser, para mí una mujer, me va guiando, me va llevando, pelea conmigo todas las mañanas cuando me siento. Y no, por ahí no es. ¿Por qué me pone a decir esto a mí? Quíteme eso. Es como, hay un diálogo constante. Uno está oyendo a los personajes siempre. Claro. ¿No? Eso Bueno, pasa. Miguel, muchísimas gracias por este espacio aquí en la HJCK. Me gustaría pues que le haga una invitación a todos nuestros oyentes y a nuestras oyentes a que se entretengan más que
que le den la oportunidad a la lectura. Muchas veces pensamos que ciertos libros no son para nosotros porque son demasiado, no sé, para gente de un tipo, bueno, no sé qué. Y yo creo que hay que abrirle la puerta a la curiosidad, a los mundos posibles que nos ofrece la literatura. Entonces, que usted mismo sea quienes los inviten. Pues yo le agradezco mucho esta entrevista, Camila. La he pasado muy bien, he estado conversando bien, la he pasado bien, contento, hablando tranquilamente, ¿no? Y creo que sí, los quiero invitar a la HJCK. Es una emisora antigua, vieja, pero constantemente nueva, y no han podido acabarla. O sea, ni podrán. Que eso habla muy bien de algo, ya sea un ser humano, un instrumento o una emisora como la HJCK. Y seguramente tienen que encontrar unos vasos comunicantes a través de la emisora con la lectura, que es una de las cosas que más pueden contribuir a construir la mente de un ser humano a través del conocimiento. Entonces, no dejen de oír la HJCK con Camila al mando de ese timón tan difícil, pero muy bien llevado, con unos vientos favorables que le deseo desde siempre y para siempre. Gracias, Miguel. Este espacio hace parte de Las Palabras del Cuerpo, especial de la Feria Internacional del Libro de Bogotá 2025 en la HJCK, El Arte de Escuchar.